Amigos de Indiscutido, estamos en la Ciudad de México con el peleador que el récord tiene de mayor vistas en una entrevista en el sitio, Yair Pantera Rodríguez de Chihuahua. Yair, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Como varios de tus compañeros, ha sido un camino muy largo. Desde enero de 2013 ese tryout en la Ciudad de México, el paso por Jackson's MMA y ahora el programa. ¿Cómo ha sido este año y medio de tu vida? Pues ha sido un proceso muy largo y muy difícil, en el que se han tenido que sacrificar muchas cosas, entre ellas familia, amigos, tiempo, distancia, escuela, trabajo. Pues son cosas que tienes que sacrificar, ¿no?, para lograr lo que tienes que lograr, y pues al final de cuentas debe valer la pena, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu paso como peleador? Alguien que peleaba mucho de pie, mucho como striker, ahora todo este trabajo de lucha que hiciste durante este tiempo. ¿Cómo te sientes ahora como peleador? Me siento un peleador más completo. A lo mejor, claro que siempre hay que mejorar, siempre hay que tratar de estar buscando perfeccionar las técnicas. Creo que en mis últimas peleas pues me han derribado bastante fácil, cosa que no está bien. Pienso que hay que seguir trabajando en mi defensa de arribes, pero pienso que mi suelo ha evolucionado un poco más de lo que ya lo tenía, ya que pues he ganado, tengo la mayor de mis peleas ganadas por sumisión. A pesar de que me gusta más la pelea de pie, pues casi siempre se da que vamos al suelo y pues también en el suelo nos damos. Como varios de tus compañeros, pasaste casi un año en Albuquerque, en Jackson's MMA. ¿Eso hizo más fácil estas 6 semanas en la casa de The Ultimate Fighter? Sí, la verdad que sí lo hizo más fácil, pero no dejó de ser difícil. Un poco porque ha sido, o sea, estar adentro de la casa sin comunicación con tu familia, sin televisión, sin radio, sin poder leer nada, nada más la Biblia, ¿verdad? Que me agarré a leerla ahí, pero sin tener comunicación con el exterior ni nada, pues sí te quiebra un poquito mentalmente, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de mantener la cordura, la calma y estar enfocado, ¿no? No perder el enfoque. Este año y medio de entrenamiento, de mejoramiento de tu carrera profesional, pues trae muchos sacrificios personales. ¿Tú personalmente de qué te perdiste en estos 18 meses? Pues pienso que pues cosas bastante importantes, más que nada familiares, ¿no? Por estar lejos, han personas que han fallecido y que no he tenido la oportunidad de estar con la familia, ya que pues estoy lejos. Me perdí del nacimiento de mi sobrina, la hija de mi hermano. Me he perdido de la quinceañera de mi hermanita, de cumpleaños, de fechas importantes, por estar tratando de alcanzar un sueño, ¿no? Una meta que viene de varios años atrás. Y pues son cosas que pues tienes que hacer, ¿no? Entonces... Y ahora la otra cara, terminando todo este tiempo, ya puedes estar en casa, ya has estado en casa estas semanas. ¿Cómo ha sido el regreso? Pues bastante bueno, pienso yo, porque yo pienso que no ha cambiado nada, no tiene por qué haber cambiado nada, ¿no?, en absoluto, pero pienso que con mi familia, con mis amigos y todo, pues nada más llegan las preguntas, ¿no? Pero en sí no ha cambiado nada. Pienso que mis papás están felices con el proceso que hemos llegado, con el progreso y todo, y espero que se sientan orgullosos de mí, no nada más, que mis amigos se sientan orgullosos de mí, espero no decepcionarlos, eso es lo que espero, ¿no? Una última pregunta, ha habido un desarrollo fuerte del MMA mexicano en este último año, en estos últimos meses. Compañero tuyo del programa, Juan Fénix Push, debutó en UFC, Salvador Montaño, el Dodger, acaba de firmar, parece que puede debutar en México. ¿Cómo ves, Akbar acaba de debutar hace unas semanas, cómo ves estas últimas semanas y meses del MMA mexicano, que parece que trae como todo un renacimiento que se puede coronar con el programa? Sí, pues no, pues primeramente que gracias a mis compañeros que, como dices tú, ya pues son el parteaguas, ¿no?, de todo esto. Entonces son los que llevan la punta, ¿no?, y van por enfrente de nosotros, y pues ahí vamos atrás nosotros, ¿no?, también echándole ganas, y veo que ahora sí va en serio, ¿no? Viene recio la UFC, viene con todo, y pues va a ser algo bastante grande, por lo que veo, por lo que alcanzo a ver yo, va a ser algo bastante grande, y pues nada más que estén pendientes del proceso de todos nosotros, para que la gente sepa que sacrificamos cosas, que tenemos sueños, metas, ilusiones, y que pues se batalla, ¿no?, para lograr lo que quieres lograr. ¿A quién va dedicado todo este esfuerzo y todo este tiempo? Pues va dedicado para mi familia, para mis amigos, para los que ellos saben quiénes son, los que siempre han estado ahí como pilares importantes desde que yo empecé en esto de las artes marciales mixtas, de los que siempre han estado empujándome hacia enfrente, que nunca me han dejado que caiga ni psicológicamente, ni económicamente, ni nada. O sea, siempre me han estado ahí apoyando de todas las formas, sabores y colores, siempre han estado ahí conmigo. Entonces es para ellos, ¿no?, esto que estamos pasando, y espero que, como te decía ahorita, que se sientan orgullosos, ¿no?, que todo lo que han pasado pues no ha sido en vano, ¿no?, que sepan que vamos con todo.